¿Qué tal, maestro y compañeros del curso de la materia Seminario de Wittgenstein? Comparto a continuación mi reflexión respecto a esta actividad final para recapitular un poco sobre Wittgenstein y su relación con la filosofía. Bien, ¿cómo entender que Wittgenstein ha sido influencia para la filosofía posterior, es decir, la filosofía actual? Wittgenstein entiende la filosofía de dos maneras. Primero, nos presenta una visión terapéutica, es decir, para él la filosofía viene siendo como una especie de terapia curativa, como se aplica en la medicina. De hecho, lo compara al psicoanálisis, que en la psicología o en la psiquiatría viene siendo una terapia para despertar, manifestar todo aquello que está oculto, pero que es una realidad. Bien, entonces dice que la filosofía debe curar esas enfermedades filosóficas de generaciones anteriores que traemos arrastrando desde siglos atrás. Y también nos presenta una visión holística, es decir, una interpretación completa o global de lo que es la filosofía, en donde la presenta como un conjunto de problemas filosóficos más que soluciones o más que doctrinas. De tal manera que Wittgenstein da un giro a la comprensión de la filosofía y de tal manera pienso que es como él tiene gran influencia. ¿Por qué? Porque para Wittgenstein la filosofía ya no es un conjunto de doctrinas o teorías o pensadores, sino una herramienta práctica para la vida. Es decir, la filosofía es aquella actividad a través de la cual comprendemos el mundo y obviamente Wittgenstein la sustenta como el lenguaje, aquello que es la base de la filosofía. Es decir, el lenguaje es aquello que te ayuda a filosofar. De esta manera se nos presentará una visión más clara del mundo. A grandes rasgos, la filosofía analítica consiste en esto: analizar el lenguaje para a partir de ella comenzar un nuevo tipo de filosofía. Esto nos implica entonces que su influencia ha sido de gran manera, porque da pie a la filosofía analítica, a nuevas visiones dentro de la filosofía de la educación en el siglo actual, ¿verdad? También presenta un giro a la cuestión de la filosofía tradicional o a la comprensión de la filosofía tradicional. Y desde luego que fue el parteaguas para que muchos filósofos posteriores a Wittgenstein tuvieran, o más bien pudieran desarrollar mucho sobre sus posturas a través del lenguaje. Bien, creo que sobre todo se trata de un cambio de mentalidad. ¿De qué manera el método filosófico de Wittgenstein puede utilizarse para comprender ciertos problemas? Considero que su método recae un tanto en lo empírico y a partir de allí sirve para comprender problemas de la filosofía, pero en cuestiones empíricas, por ejemplo, cómo lo asimilaba la filosofía del lenguaje. ¿Cómo lo fundamentaba? Pues a partir de los usos del lenguaje, es decir, a partir de algo pragmático. ¿Cómo lo sustenta? Ya no metafísicamente o inclusive epistemológicamente, es decir, ya no el lenguaje es parte del sujeto, un lenguaje universal que ya traemos, ya no el lenguaje es aquello que el sujeto gesta con el pensamiento, sino que él habla de tres ideas: realidad, pensamiento y lenguaje, y por lo tanto creo que a través de su método solamente nos serviría para ser utilizado sobre problemas que tienen que ver con lo empírico. De tal forma que Wittgenstein dice que la filosofía es deflacionaria. En lo personal, yo no concuerdo con esta teoría. Ciertamente desde el giro que le da a él, pues es plausible entenderla así. Más bien, yo creo que es un cambio de mentalidad, como lo expresaba anteriormente. Y no es que esté deflacionaria o se deflacione la filosofía. ¿Por qué? Porque tal vez para Wittgenstein la metafísica tradicional había fracasado por querer tratar los temas
no empíricos a través de este método y no encajaba. De hecho, Wittgenstein tiene momentos donde habla mal del filósofo, ¿verdad? Dice que son como aquellos niños que rayan y rayan un papel y después le preguntan al adulto qué es. O sea, no tienen clara la idea de lo que realmente es la filosofía. Creo que se trata más que nada de saber darle el justo medio a la filosofía como ciencia, como herramienta para la vida y como aquello que humaniza. Pero no podemos tampoco minorizarla o quitarle su sentido, ya que dado a que la filosofía fue la ciencia que dio auge a muchas otras ciencias, la ciencia que mantuvo el pensamiento para que de allí florecieran muchas otras reflexiones y análisis. No solamente hablamos en la línea filosófica, sino en la línea científica. Por lo tanto, yo creo que no es plausible sustentar una postura deflacionaria, más bien es cuestión de enfoques. Hay problemas filosóficos, como decía entonces, que pueden ser tratados con su método, pero otros no. Por ejemplo, el tema de la existencia de Dios, el tema de la inmortalidad del alma, a través del método de Wittgenstein no se pueden tratar. Por eso él criticaba a lo que antes se decía, sobre todo en la Edad Media, sobre la metafísica tradicional, para demostrar o probar ciertos problemas que quizás eran improbables, ¿verdad? Y él decía, si no es con lo empírico, difícilmente puedes llegar a tener una teoría o una verdad universal, ¿verdad? ¿A qué voy con ello? De que si analizáramos el tema de la existencia de Dios, es un tema que rebasa lo empírico. Diríamos con el método de Wittgenstein, así como él habla de los usos del lenguaje y que el lenguaje, la veracidad del lenguaje o de las proposiciones se sustenta en lo comunitario, en la comunidad, en el sentido común, en lo que para todos, por ejemplo, es silla. Si la mayoría de las civilizaciones dicen que silla es ese objeto que conocemos como tal, entonces es verdad que es una silla. De tal manera que hablar sobre el tema de Dios rebasa límites, rompe fronteras del empírico. Y no podríamos sustentar, es que todos creen en Dios, entonces a ese vamos a llamarle Dios. Porque hablamos de diferentes ideologías, diferentes culturas y religiones. Entonces es un tema que no puede ser tratado de esta manera porque caería en errores, en contradicciones. Por lo tanto, creo que el pensamiento de Wittgenstein influyó mucho, ha influido, pero a la vez también se ha quedado corto o ha tenido algunas vicisitudes respecto a lo que realmente se había propuesto anteriormente por los filósofos modernos en las líneas de pensamiento filosófico. Creo que darle una primacía a lo empírico y sustentar la veracidad en el uso del lenguaje en la comunidad, en lo comunitario, es un tanto arriesgado, puesto que demerita el aspecto individual de la persona. Es decir, el pensamiento entonces no lo poseo plenamente yo, sino que yo lo poseo en la medida en que lo utilizo y que la comunidad me ayuda a utilizar mi lenguaje, por así decirlo. Bien, respecto al autor, creo que es interesante su pensamiento. Ciertamente puede ser pauta para tratar otros problemas posteriores a la reflexión filosófica, como por ejemplo en la aplicación de la logogenia, que es una técnica, digámoslo así, pedagógica para las personas sordomudas, y que fue gracias a que Wittgenstein inició la filosofía analítica del lenguaje y que después otros autores como Richard Rorty gestaron en un llamado giro lingüístico. Creo que sí es interesante su pensamiento, y a partir de esta filosofía, como decía, que él mismo autorreflexionó y autocriticó cuando hubo un primer Wittgenstein para dar paso al segundo Wittgenstein, nos ayudó a dilucidar el fundamento correcto del lenguaje. Y ciertamente era un parteaguas, es decir, ya no se fundamenta en lo ontológico y en lo epistémico, sino en la praxis. De ahí que la interpretación de realidad y de lenguaje y expresión del pensamiento vayan de la mano. Es un conjunto de tres cosas. La realidad está ahí. El pensamiento me ayuda a interpretar esa realidad, pero el lenguaje me ayuda a expresar aquello que pienso de la realidad. Creo que
Todo esto lleva a su teoría de los usos del lenguaje. Entonces, dependiendo del distinto uso que le dé al lenguaje, es como yo voy a tener un pensamiento de aquella realidad de las cosas. Y para ello, vuelvo a recalcar, tiene su sustento en la comunidad o en el sentido común. Es interesante cómo aplicó el estudio de la filosofía del lenguaje desde esta manera pragmática, un lenguaje pragmático contra un lenguaje lógico universal. Y me llama la atención también la manera en cómo él ve la filosofía como una herramienta para la vida, como un uso práctico para el hombre, más que el conjunto de verdades o doctrinas, es como la guía o el camino para llegar e ir enfrascando ideas e ir buscando soluciones a esos problemas filosóficos. Entonces, la filosofía tal vez es una herramienta contra los filósofos, porque la filosofía busca la verdad cuando el filósofo también la busca, pero cuando cae en errores, la filosofía está en contra, por así decirlo, decía la postura de Wittgenstein. Entonces, entender la filosofía desde el uso práctico es uno de los grandes aportes para mí de Wittgenstein, darle un giro a ya dejar de entenderla tradicionalmente como la madre de todas las ciencias, la filosofía es lo máximo, la filosofía como la culmen del saber o el hilo negro conductor que te lleva a la verdad absoluta o al ideal. Entonces, ahora el giro es entender la filosofía como una herramienta práctica. Entonces, tal vez esto es lo que lo llevó a él a postular esa deflación de la filosofía. Bien, pues creo que sería interesante que su reflexión filosófica pudiera ayudarme a mí a tratar otros problemas. Por ejemplo, a partir de los usos del lenguaje, cómo entender cuestiones en política y en religión, ¿verdad? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? A lo mejor no es lo mismo si yo soy hinduista, si yo soy cristiano, si yo soy judío. Y hablando en política igual, en los sistemas políticos que hay a través de las naciones son diferentes. A lo mejor el término justicia, por ejemplo, cómo puede ser entendido en diferentes consensos, en diferentes tipos de lenguaje. Hay valores o palabras universales como lo es la paz, pero hay otras palabras que se entienden de diferente manera o la significación es diferente de acuerdo al uso que se le da al lenguaje. Y sería interesante reflexionar a partir de esta postura wittgensteiniana en ese carácter social del lenguaje en diferentes ramas o ámbitos sociales. Bien, hasta aquí mi aporte, agradezco su atención. Una disculpa, pero hace mucho calor aquí en Ciudad Valles. Gracias.